Plutón es uno de los que para mí es culpable de todo el proceso, porque cuando Plutón llegó a Capricornio, que es el 10º signo, quiso romper todo establecimiento y todo sentido de poder. Y ya hemos hablado suficiente en otros videos sobre las marchas, sobre las protestas, pero yo también lo veo muy relacionado, Plutón, que es del signo Escorpión, que rige insectos, murciélagos, vampiros. Si miran cualquier texto, inclusive medieval, de astrología, a Escorpión se lo relaciona con la serpiente, con el escorpión, inclusive con el águila, pero también con insectos, vampiros, y está en Capricornio. En Capricornio es un signo muy poderoso, todos son poderosos. Yo le decía a mi esposa que Capricornio es muy poderoso. Ella me decía, no todos los signos son importantes, sí, pero Capricornio es solsticio, representa el 10º signo, la autoridad, el establecimiento, y Plutón viene a deshacerlo, bien sea con un coronavirus o con una cantidad de protestas o con una crisis social, psicológica, con una inconformidad, que de eso hemos hablado suficiente. Pero tal vez en ese momento de la conjunción estaba Júpiter en Capricornio, el Sol, Saturno, Plutón, Mercurio, que es diferente a como están en el día de hoy. Bueno, en el día de hoy, el día de ayer, estaban Marte, Júpiter, Plutón y Saturno en Capricornio, ¿sí? Y la Luna, que es importante también, en Acuarios, y otros planetas ya entrando a Aries, porque es el nuevo año, 000 grado de Aries, es el comienzo de un año solar. Entonces, yo lo que pienso con respecto a los estadistas es que ahora se va a ver quién es líder, quién de verdad es líder. Líder son hechos. Líder son soluciones. Líder es decir las cosas en el momento adecuado, con soluciones adecuadas para el momento, claro, y no dejar pasar el tiempo. La historia va a indicar con un dedo fuerte y castigador al que no hizo lo que tenía que hacer en el momento en que lo tenía que hacer. Lo que esperamos, o sea, sé que están cuestionados los líderes. Saturno en ese momento quería preservar líderes y Plutón tumbarlos, y generó polaridades, y las va a seguir generando apenas hasta el día de hoy, 22 de marzo, que Saturno entró a Acuarios, pero sigue siendo fuerte porque es su signo, en español o en inglés o en francés, pero no en astrólogo. La reflexión es una tarea muy difícil ser presidente de la República de cualquiera de los países del mundo en este momento. Yo no quisiera estar, y trato de hacer empatía, como dicen aquí en Latinoamérica, estar en el pellejo de ningún presidente. Es una tarea de una gran responsabilidad, y no solo el presidente, sino gobernantes, alcaldes, personas de autoridad. Les toca una responsabilidad tremenda, se la soltó el universo y les toca obrar como debe ser. Y en este momento la reivindicación para muchos políticos que pueden tener mala imagen hasta ahora es hacer las cosas bien hechas y eficientemente en el campo de salvar vidas y de proteger vidas y de protegernos a todos. El que no haga esto es casi un asesino, es un delincuente. Las futuras generaciones lo van a juzgar, va a morir en el oprobio, en el olvido, en un virus más fuerte. Va a ser recordado como el tirano, asesino y verdugo de un pueblo. O sea, es una responsabilidad tremenda. Y tal vez, yo sí entiendo a Plutón, sí va a cambiar la figura de los estadistas y de los políticos. La gente que tomó soluciones a tiempo, que hizo las cosas adecuadamente en este momento crítico por el que está pasando la humanidad. Y lo hizo bien, va a ser aplaudido, va a ser querido,
va a ser reelegido o va a ser candidato o candidata. No me gusta meterme en el tema político, pero la reflexión es, a veces los políticos oyen estas cosas, me consta, ¿sí? Entonces el mensaje para la clase política mundial es háganlo bien, no lo hagan egoístamente, siempre se ha hecho por figurar y ganar. A mí me da hasta risa cuando se dice, mira, esta es una cosa política y esta es una cosa jurídica. Hemos perdido ese maravilloso concepto de política que tenían en la antigua Grecia, o como lo planteaba Confucio, Confucé, o inclusive Lao Tse. Cuando los sabios gobernaban, el pueblo no los conocía, decía Lao Tse. Bueno, a los que les tocó ahora tienen una gran responsabilidad, ¿sí? Tienen una gran responsabilidad de administrar y de obrar en derecho del bien para la comunidad y de las comunidades. Lo mismo para los políticos a nivel internacional. Tenemos que unirnos como planeta. Tenemos que oír a las autoridades que están diciendo la verdad. Estoy de acuerdo total y absolutamente, esto es personal, no es de la carta, pero trato de mirar si lo encuentro en la carta con Mercurio. Mercurio está metido, la información se debe dar a todos, sea agradable o desagradable, es cómo la decimos y cómo la socializamos, cómo hacemos una pedagogía de la sociabilidad, pero de la información, y la información tiene que ir muy a tiempo y ser muy oportuna para informar. No se debe salir, si se puede salir, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero todo esto tiene que estar en este momento, nos guste o no nos guste con la entrada, nos guste o no nos guste, tenemos que ser equipo, o sea, casa 11, fraternidad. O sea, Saturno, al entrar el día de hoy, 22 de marzo, no tengo la hora exacta, mi esposa me mostró cuando entró Saturno mejor dicho, el 20 de marzo estaba a 29:50. Y yo sé que Saturno va a entrar y salir. Saturno, 29:50 de Capricornio, y ya está entrando Acuarios. Pero Saturno rige la casa 10ª celeste, donde está el problema de Plutón, ¿sí? Y que le hace oposición a Cáncer, que es el signo de la familia, es el símbolo de los nuestros, de los verdaderos valores, y el otro es el símbolo del poder, y también es el símbolo de la comida, donde están todos esos planetas oponiéndose a las necesidades básicas físicas y psicológicas. Bueno, el hecho es que la entrada de Saturno a Acuarios, que va a estar entrando y saliendo, da un mandato a la clase política. Se tiene que trabajar en equipo. Se tiene que trabajar mancomunadamente. Esto los políticos lo entienden, pero como dice un amigo español, profesor de yoga, muy querido, dice, todo está dicho, nada está hecho. Tenemos que llevarlo a la praxis. No pueden, y eso lo vemos en todos los países del mundo, en los Estados Unidos, en Europa. O sea, un alcalde o un gobernador hace una medida y el otro hace otra medida y el presidente hace otra medida. No, tenemos que acabar con esa improvisación ególatra y ponernos de acuerdo, porque es que el coronavirus nos está poniendo en jaque a la humanidad. Hasta que descubran la vacuna, hasta que la experimenten, cuántas muertes queremos. Es que esto es mundial. Puede que la peste española haya sido mucho más grande, pero en este momento global, cualquier virus, cualquier crisis, inclusive una moda, buena o mala, se esparce por todo el planeta Tierra. Entonces, la clase política, bien o mal, en este momento necesita trabajar mancomunadamente, fraternalmente, en todos sus estamentos de poder,
porque ellos tienen que protegernos, cuidarnos, hacer todo lo posible a conciencia, sin cuidar sus cosas personales, como hay una empresa mía vamos a poner de ejemplo de transporte, entonces no va a cerrar el transporte porque es que quiebro mi empresa. Eso sería asesino y egoísta. O no salgan porque es que la mayoría de restaurantes son de mis amigos o son parte de mí. Estoy poniendo ejemplos tontos e infantiles que los podamos entender todos los de a pie, como decimos en este país, o sea, el común y corriente. No, aquí se tienen que poner la clase política y el pueblo la mano en el corazón, que en este momento prima el bien común, y eso es lo que está manifestando el coronavirus. O sea, estamos en jaque. Entonces nosotros esperamos. ¿Qué dicen los planetas? Los planetas dicen que había una crisis política fuerte. ¿Qué dice Saturno entrando a Acuarios? Que tienen que trabajar mancomunadamente y hacer un stop, un parar, un detenerse de las costumbres políticas partidistas. Liberales, conservadores, demócratas, republicanos, izquierda, derecha. En este momento no hay eso. Hay seres humanos y necesitamos que la clase política administren, manejen y pongan orden y sean los moderadores de la palabra. Obviamente, en este momento es muy importante también Plutón, que no solamente es la clase subversiva, sino es la clase científica, es la medicina. Plutón representa la medicina y representa los especialistas en virus, en pandemias. Entonces, unos que llevan la parada y que los políticos tienen que escuchar son la clase médica de cada país y la gran clase médica del mundo, o sea, la salud mundial, bien dirigida hasta ahora, muy bien dirigida, porque nos han avisado y han declarado las cosas en el momento oportuno, como la declaración de pandemia que se hizo. Entonces los gobiernos tienen que atenerse a la obediencia de los consejos médicos para salvar vidas y evitar que esto se propague. Me encantaría estar hablando de esto en diciembre, a ver qué pasa, cómo vamos en eso, pero es importante el presente. No podemos dispersarnos. ¿Cuál es nuestra actitud frente a la clase política en estos momentos? Nos gusten o no nos gusten los que están gobernando, nos caigan muy mal o los queramos muchísimo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a la clase política? Exigir que se cumpla a cabalidad con todos los procesos de salvar vidas. Exigirlo. No se puede violar ningún protocolo de medicinas, de máscaras, de formas de hospitalización o no es hospitalización. ¿Cómo evitar esa curva que están hablando todos, que ya, digamos, de alguna manera China lo hizo, lo está haciendo bien, a pesar de que ahí se inició Corea y otros países que supieron hacerlo? Rusia, a pesar de que ya tiene mucha gente contaminada, pero fíjense en que eso depende de un político que tomó una decisión en el momento que era adecuado y tuvo visión. ¿Dónde está la visión? En Júpiter. Y Júpiter también es líder y está en el momento de la conjunción Plutón-Saturno, estaba en Capricornio. Va a haber una conjunción exacta de Júpiter con Saturno para el 21 de diciembre del año 2020. Y es muy importante, yo hice ese mapa también, porque Saturno todavía representa la autoridad. Muchos dicen que es el Sol, pero el Sol, el día de esa conjunción Saturno-Plutón, estaba en Capricornio, el 12 de enero del 2020, y antes de esa fecha, que comenzó el gran estelium, ¿sí?
Entonces, pienso que nosotros, el pueblo, el común y corriente, debemos aplaudir a la autoridad, nos guste o no nos guste, sean del partido o no sea del partido, si hicieron, si actuaron de buena forma y se ven los resultados. Pero tenemos que señalarlos y protestar desde la casa, con pitos o cacerolas, hacerlo bien. O sea, exigir nuestros derechos. Pero debemos respetar la autoridad, así no nos guste. Pero si hacen las cosas bien, después de que pase esto, podemos seguir en los partidismos, pero no podemos dejar de reconocer lo bueno o lo malo de lo que obraron, porque si los políticos no actúan adecuadamente en este momento del mundo para todos los países del planeta Tierra, son unos asesinos. Entonces, nosotros debemos obedecer. Entonces dejo esas reflexiones que ojalá sirvan de algo. Sé que todo lo que he dicho también ha sido dicho por periodistas, pero la astrología nos da reflexiones. Amémonos, amemos a los demás. Importante, amemos nuestro mundo. Cambiemos nuestra actitud frente a los animales. Por favor, lo están pidiendo a grito herido muchas especies. Y quiero también aquí invitar a la juventud a que sigan planteando inteligentemente y en forma pacífica, no tanto en hecho de protestas, sino reflexiones, que salgan los niños a hablar, la juventud, los adolescentes que son animalistas, para dejarnos reflexiones. Yo le deseo un abrazo a todos y seguramente que voy a hablar de otros temas. Este es un tema de obligación y no dije mucho porque el libro de la carta es muy complejo. Un abrazo para todos. Hari Om, In Lakesh para todos.